¿Empezamos? Sí. Retomamos el programa para dar paso a nuestra primera conferencia magistral, titulada Políticas de Transformación Digital en Corea del Sur, Estrategias y usos de la Inteligencia Artificial, a cargo de la doctora Bárbara Baboleo, de la Universidad de La Plata. Bárbara Baboleo es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México. Ha realizado estudios de idioma coreano en Enhwa Women's University de Corea del Sur y en el Geneva Graduate Institute de Suiza. Es profesora en los programas de maestría y doctorado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y de otras instituciones académicas en Latinoamérica. Investigadora adjunta del CONICET, coordina el Centro de Estudios Coreanos de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Proceda, por favor. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto, un honor estar acá, haber podido conocer a la doctora Ko, con quien yo también di mis primeros pasos en los estudios de Corea y en el conocimiento sobre Corea. Y por supuesto un agradecimiento grande al doctor Sumalavia y a todo su equipo por permitirme estar acá con ustedes compartiendo algo que es un tema que he trabajado en los últimos tiempos, que me resulta muy interesante y que espero que también les resulte interesante a ustedes, y que básicamente tiene que ver con esta impactante transformación que tuvo Corea en las últimas décadas. Quizás no tan últimas, ¿no? Últimas de repente si ponemos el foco en las tecnologías de información y comunicación, en las TIC, en las tecnologías de la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, que podemos situarla en las últimas décadas, pero acá tengo que pensar un poco más allá y decirles, por lo menos advertir que la transformación no es tan reciente, ¿no? Que es un proceso mucho más largo, mucho más profundo y con muchas más aristas. Sin embargo, yo voy a hablarles hoy de estas cuestiones que tienen que ver casi con la tecnología estrella, ¿no? Que es la inteligencia artificial y que ha estado desde hace tiempo como centro de las políticas de innovación y desarrollo de los planes de Corea del Sur. Por supuesto, Corea ha ido orientando sus políticas y estrategias de innovación y desarrollo hacia esta tecnología en los últimos tiempos, y hablo acá de políticas, de planes, porque también hay que advertir, o es importante destacar, que todos estos cambios o estas transformaciones no hubieran sido posibles de no haber existido una planificación estatal, de no haber existido inversión, evaluación, planeamiento, mantenimiento de estos proyectos, políticas, planes y estrategias a largo plazo, ¿no? Como eso sí sucedió en el caso de Corea, y es bien interesante observar cómo han ido contemplando todas las áreas que se van viendo afectadas por este tipo de programas, nosotros nos encontramos hoy con una Corea como la que ven en la fotografía, ¿no? Yo no quise ser sensacionalista y ponerles una foto de Corea del siglo pasado, a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen esta imagen de Corea o esta imagen de Corea. Los que somos más longevos, tenemos más edad, tenemos otras, ¿no? Pero es bastante impactante ver esto y es interesante observar cómo todas estas planificaciones y estas políticas han logrado que Corea se posicione a nivel global en el área de las tecnologías digitales, de la infraestructura, de conectividad, de industria, de telecomunicaciones y tecnologías de la cuarta revolución industrial, como un país de vanguardia, ¿no? Como uno de los líderes. Además, es cierto que esto está también en el centro de su política económica, ¿no? Es central para el desarrollo económico de Corea y por lo tanto
permanentemente vamos viendo innovaciones o medidas que van innovando, programas, planes, que van enfocándose en las creaciones más novedosas de la tecnología o que tienen mayor potencial, y también se van nutriendo de las coyunturas. Por ejemplo, para darles un ejemplo de una coyuntura pasada, pero bastante reciente, en el momento del COVID, hubo un impulso muy grande por parte de las políticas y claramente apoyado por el contexto, para el crecimiento de las industrias sin contacto en Corea, ¿no? Estas contactless, y también para la aplicación de inteligencia artificial en el área médica o en el área de la medicina. Sin embargo, esto va afectando, influyendo en otras áreas, en áreas sociales, culturales, educativas, gubernamentales, internacionales, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo cómo el impacto de esta política y el desarrollo de estas tecnologías aumentan las smart cities, en el caso de Corea. Va cambiando el mercado laboral con estas nuevas creaciones o construcciones tecnológicas. Vamos viendo también cómo la educación se digitaliza, cómo cambian también los marcos jurídicos normativos que tienen que adaptarse a estos nuevos escenarios, ¿no? Y también hemos visto, los que llevamos más tiempo observando Corea, cómo va cambiando el papel que tiene a nivel internacional a partir del desarrollo de todas estas tecnologías, ¿no? Al punto de que a la fecha Corea planea convertirse en uno de los 3 líderes a nivel global, junto con Estados Unidos y China, en tecnologías que hacen uso de la inteligencia artificial, ¿no? Si bien la inteligencia artificial no es algo reciente, lleva unas décadas, como les decía antes cuando hablaba de las décadas y el tiempo de transformación. Desde los años 90 en Corea hay varios grupos de investigación, fundamentalmente en universidades, proyectos, financiamientos, que comienzan a abordar el tema de la inteligencia artificial. Hay claramente un impulso que podemos situar en los últimos años, particularmente a partir de 2018 y luego profundizado en 2019 y 2022, y que se mantiene hasta la actualidad, haciendo algunas reformas, modificaciones, ¿no? En función de cómo va cambiando también el escenario tecnológico. En 2018 y 2019 se elabora una estrategia nacional de inteligencia artificial por el entonces presidente Moon. Era un presidente bastante observador desde el punto de vista tecnológico y bastante enfocado al desarrollo de la inteligencia artificial, que fue una estrategia, digamos, bastante innovadora y que tuvo un impacto también importante en estos desarrollos posteriores o en los desarrollos actuales, ¿no? Esta estrategia se justificaba, estrategia como planificación, ¿no? Como plan, como programa, como política pública, se justificaba en los beneficios que tenía la inteligencia artificial para la industria y para la sociedad. Ese fue el diseño o el objetivo, ¿no? Tratar de maximizar los beneficios que esta tecnología podía tener, por ejemplo, en prevención del delito, por ejemplo, en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de cuidado de personas o de mantenimiento de la productividad. A veces hay que tener algunas otras cuestiones contextuales en cuenta cuando uno observa esto. Por ejemplo, en este caso es muy importante tener en cuenta que Corea transita por un problema
que no está pudiendo resolver, básicamente, y un poco podemos hacer una crítica de estas estrategias en función del solucionismo tecnológico, ¿no? Pero que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Se prevé que para el año que viene, 2025, 1/5 de su población va a tener más de 65 años, y entonces hay que buscar soluciones para el cuidado de personas ancianas y para mantener la productividad y la competitividad en términos económicos, productivos, ¿no? Así que con ese objetivo en mente también fue desarrollada esta estrategia, que además de esto que yo les comentaba, también tenía como destino posicionar a Corea como un líder en inteligencia artificial. Para el año 2030, yo les dije recién, en los últimos tiempos esto se ha profundizado, el impacto ha sido bueno, el desarrollo de estos programas ha sido muy positivo, y por lo tanto apuntan aún más lejos, ¿no? Y más rápido a ocupar ese lugar de liderazgo. Y es una estrategia muy interesante porque se divide en tres áreas, ¿no? En tres grandes áreas que tienen que ver con la creación de un ecosistema de inteligencia artificial en Corea, que le permita posicionarse a nivel global. Claro que para esto Corea ya tiene un camino recorrido, ¿no? Yo no lo mencioné ahora, pero nosotros partimos de esa imagen, ¿no? Les mostraba esa imagen de esa Corea tan luminosa y con esos signos de esta modernidad tecnológica, etcétera, para posicionarnos desde ahí. Tiene un camino recorrido y eso es lo que le permite también estar a la vanguardia de estas innovaciones, de estos cambios, y poder ocupar lugares de liderazgo. Por otro lado, otra de las grandes áreas de esta estrategia tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y la tercera, con la inteligencia artificial centrada en las personas, ¿no? Esta cuestión que también, si uno hace alguna referencia histórica a otros desarrollos tecnológicos de Corea, puede entenderla como el resultado de una evaluación de proyectos que no han salido del todo bien por tener más foco en el desarrollo tecnológico, en la conectividad, en estos productos que en quienes los usan, ¿no? Olvidarse un poco que son herramientas. Así que en el cuadro, bueno, ustedes pueden ver las distintas iniciativas que fue planteando este documento para avanzar y lograr los objetivos, pero en términos generales, la primera, esta del ecosistema, tendría que ver con esta apertura de datos, ¿no? Con lograr una apertura de datos y un ecosistema integrado. La segunda, mayormente con incluirla en el sistema educativo, en el sistema de formación, en la prestación de servicios gubernamentales, ¿no? Algo así como una alfabetización en inteligencia artificial, para parafrasear aquella alfabetización digital, que por ahí se refiere más bueno, al uso de internet, etcétera, y esto es un poco más dificultoso. Y esta tercera gran área, lo que les decía recién, ¿no? No olvidarse que es una herramienta, una tecnología, controlar las disfunciones que puede tener esa tecnología y tener estándares éticos, ¿no? Entonces, técnica, educación y ética podría ser también un resumen de esta gran estrategia de inteligencia artificial gubernamental, de esta política pública. Y esta política cobra aún más fuerza cuando se combina con el relanzamiento en 2022 del Korean Digital New Deal, que se reestructuró, es un plan del momento de la pandemia, bueno, que tenía dos grandes áreas, etcétera, pero en el 2022 esto se ha modificado, profundizando más la parte digital, digamos la parte del programa destinada a lo digital, y reestructurándolo en 4 grandes áreas con 12 objetivos, que ustedes también tienen en pantalla, que cubren las dimensiones industrial, empresarial, gubernamental, educativa, legal, sanitaria y logística, ¿no? Para complementar esa gran estrategia. Y que tiene también una piedra angular
que es un sistema que tiene Corea que se llama DataDam, que es un método para recopilar, estandarizar, procesar y usar datos como suministro de esta inteligencia artificial que ha ido desarrollándose más a partir de, digamos, como una retroalimentación, ¿no?, entre este tipo de políticas y el desarrollo o el resultado que han dado en la práctica desarrollando estas tecnologías. Ahora, eso, digamos, para sostener aquí que nada de esto hubiera sido posible sin un largo camino de transformación, sin un mantenimiento de un proyecto económico, de desarrollo, de innovación para el país que lleva décadas, que no es de la noche a la mañana y que se sostiene en estas cuestiones de las cuales yo les di solamente 2 ejemplos, porque estoy mirando acá el horario y no me quiero exceder. Pero también pensar, yo que quería compartir con ustedes y pensar un poco aquí, cómo estas políticas también van generando cambios, ¿no? El hecho de que sean exitosas desde el planeamiento y que den como resultado estos grandes avances y esos robots que les mostraba en las imágenes o bueno, otros mecanismos de diagnóstico de enfermedades, etcétera, van generando cambios en distintos ámbitos, en distintos planos, y también van generando riesgos, ¿no?, que es algo que tiene que gestionar el Estado, y que hay algunas propuestas en el ejemplo de Corea o en el caso de Corea para gestionarlo, bueno, por supuesto en el plano de lo interno, en el plano de lo nacional, pero también en el plano de lo internacional con la propuesta de una gobernanza digital global a la que Corea apunta, en la que apunta, digamos, tener un lugar de liderazgo, ¿no? Pero vayamos entonces para que pueda compartirles todo a estos cambios, también para que podamos verlos. Algunas imágenes, ¿no?, que seguramente ustedes han visto. En el plano, digamos, económico, es cierto que con el desarrollo de estas tecnologías ha habido en algunas empresas coreanas, sobre todo en empresas grandes, mayor productividad, mejor competitividad, ¿no?, un posicionamiento mejor a nivel global, etcétera. Pero claramente esto también implica cambios en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Recién cuando yo les mencionaba que el Estado tiene que generar los riesgos y las problemáticas que esto ocasiona, imaginaba que quizás alguno de ustedes estaba pensando en el mercado laboral, ¿no? Desde América Latina estamos en una situación muy diferente y además yo les di un dato hace un ratito que tenía que ver con este envejecimiento de la población, que vale también no solo para la cuestión de la medicina, del cuidado de personas, etcétera, sino también para lo económico, ¿no?, para el mercado laboral. Lo que sucede claramente es que se automatizan, se digitalizan los procesos, desaparecen algunos puestos de trabajo, se van creando otros puestos de trabajo, pero normalmente estos puestos de trabajo que se crean requieren un nivel educativo mucho más profundo, mucho más alto o intenso en el plano de lo tecnológico, ¿no?, en el área tecnológica. Eso también nos permite entender por qué esas estrategias o esos planes gubernamentales que yo les mostraba recién tienen tanto énfasis o hacen tanto énfasis en la cuestión educativa, ¿no?, en trasladar esto al plano educativo. Lo cierto, para darles un dato que es de 2019, pero no hay datos tan recientes de este impacto en el mercado laboral, desde 2000 a 2016 se perdieron alrededor de 340.000 puestos de trabajo, 340.000 trabajos en Corea. Hay, de todos modos, desde el plano social, una evaluación positiva
de la incorporación de inteligencia artificial en el mercado laboral. Más del 60% de la población, de la sociedad, considera que es un elemento positivo y no uno negativo, ¿no? Pero claro, no lo comparemos con nuestros países porque tenemos otra realidad y no tenemos tampoco esta cuestión que les mencionaba del envejecimiento. Por otra parte, también en la vida cotidiana ha habido muchísimo impacto de estos productos, ¿no? Incluso consumo de estos productos que hacen uso de la inteligencia artificial o de las tecnologías. Algunos de los más usados son estos servicios de conversación de voz, o de conversión de voz, de texto a voz, con inteligencia artificial. Esto es muy usado por los sectores de mayor edad. También las llamadas, los diálogos con llamadas que hacen uso de inteligencia artificial, ¿no? Como una Alexa, hay algo como muy interesante que tiene que ver con estas llamadas que se hacen desde los organismos responsables de salud y servicio social, etcétera, a los ancianos, y la cantidad de llamadas que pueden hacer por día gracias al empleo de esta tecnología, ¿no? Esta inteligencia artificial, de estos robots o de estas Alexas, si quieren, para llamarla así, o Siri, que llaman por teléfono y que pueden además mantener una conversación, guardar el dato, podría decirles recordar, pero digamos guardar el dato de cómo estaba esa persona la anterior vez que la llamó y mantener una conversación. ¿Por qué es importante? Porque hay un problema también grave que tiene que ver con esto de las muertes en solitario, ¿no? De personas mayores que viven solas. El año pasado hubo más de 3.500 muertes de personas que vivían solas y nadie se entera, y estos mecanismos permiten tener una acción, ¿no?, pública desde el Estado ante esta dificultad. Y además hay otra cosa interesante también al respecto de este tipo de sistema, del impacto que ha tenido la inteligencia artificial en el área, que tiene que ver con los resultados que han tenido algunos estudios de memoria, de rendimiento mental, de fluidez del habla de personas ancianas de mayor edad, a partir del empleo de estos servicios de conversación o con inteligencia artificial. Claramente esto se extiende también al área de la salud, donde algunos de los elementos más empleados son los sensores, los parches para medir insulina, los lentes de contacto con biosensores para medir glucosa en sangre, bandas sensoras para frecuencias cardíacas, un montón de innovaciones que bueno, un poquito estaban ahí en la foto anterior, ahí tienen algunas imágenes más, y también el sistema que tiene casi 30 hospitales en Corea, que se llama Dr. Answer, que diagnostica 8 enfermedades y que en el último tiempo ha estado probándose en Arabia Saudita con el fin de exportar. Por supuesto, detrás de todo esto, detrás de toda esta planificación, acá hago otro paréntesis para darle algún dato más contextual de Corea, detrás de todas estas políticas y estrategias también siempre está la idea de exportar todas estas producciones tecnológicas, ¿no? Básicamente, Corea es una economía exportadora, lo ha sido, ha tenido un desarrollo a partir de ello, etcétera, y esto siempre está dentro de estas planificaciones. Así que en materia de salud, en materia de cuidados, con el caso que les mencionaba de los ancianos, en materia de económica o de empleo, de mercado laboral, ha tenido un impacto importante, y también lo ha tenido en el caso de la educación. Y quizás acá se plantea uno de los desafíos, una de las innovaciones, valga la redundancia, más novedosas de Corea, que es un plan que tienen de pasar todos los libros de texto a inteligencia artificial, empezando desde el año próximo, ¿no?, y hasta el 2028.
Pero bueno, no empezaron por ahí, empezaron con algunas materias sobre inteligencia artificial, algunos cursos en plataformas en línea sobre inteligencia artificial, chatbots para que respondan dudas de estudiantes. Hay mucho también aplicado al estudio del inglés. Muchísimos avances que se relacionan con eso, a ver si les puedo mostrar, ahí tienen algunos de los libros en las imágenes, que creo que quizás es lo más interesante y que está despertando algunas controversias a nivel social actualmente en Corea, ¿no? La idea de pasar todos estos libros de texto a libros digitales con inteligencia artificial implica la idea de que contengan metaverso, tutorías inteligentes, que puedan, digamos, responder a dudas de los estudiantes, que pueda esa inteligencia artificial determinar en qué área el estudiante necesita más apoyo, necesita más ejercicio, necesita enfocarse más, en qué área no, etcétera. Tener un impacto, por lo menos esto es lo que sostiene ahora les cuento la controversia, pero lo que sostiene la planificación estatal es que va a tener digamos, además de ser innovador, va a tener un impacto en la resolución de la desigualdad educativa que hay en Corea y la dependencia de estas escuelas privadas, ¿no? De las academias, etcétera. Entonces, con ese objetivo, la inteligencia artificial podría darle tutores a los niños sin que tengan que pagarlo en el mercado externo, los evaluaría, se enfocaría en los puntos débiles, etcétera. Ahora, claramente en los últimos tiempos ha habido cierta controversia, como les decía recién. Si bien las encuestas sobre los maestros dicen que un 60% están de acuerdo con que se implemente esta tecnología, muchos padres han levantado sus voces sosteniendo que los niños ya tienen un exceso de pantalla, para decirlo así, en nuestros términos, ¿no? Como solemos decirlo nosotros, que es mucho tiempo con tablets, con teléfonos inteligentes, etcétera, y que eso les preocupa en su rendimiento, en su concentración, etcétera, ¿sí? Y por otra parte también esto que, ¿cómo le llamamos acá? Cuando delira, así le llamamos nosotros, ¿no? Cuando la inteligencia artificial delira. Estoy segura que todos hemos probado ChatGPT y hemos probado algunas aplicaciones de inteligencia artificial o hasta la de WhatsApp, ¿no? Y vemos, de repente deliró. Se fue, contestó cualquier otra cosa, etcétera. Eso es otro. Bueno, eso también es algo que, si bien uno cuando la emplea lo puede manejar, dentro de un libro de texto tiene que ser muy cuidado en la enseñanza de los niños, con lo cual también el Estado está respondiendo, tratando de responder a ello. No ha habido, si bien falta muy poco tiempo para la implementación, no ha habido una presentación de estos libros, ¿no? De profunda, para decirlo así. Bien, para no demorarme, porque me quedan 5 minutitos, decirles que todos estos cambios también se acompañaron de cambios podría darles muchísimos ejemplos más de cómo se fue aplicando la inteligencia artificial en Corea, muy interesantes, que los podemos conversar luego. Pero bueno, todos estos cambios también se fueron impactando o afectando los entornos urbanos, ¿no? Yo les decía al principio, la aplicación de inteligencia artificial en las Smart Cities, en los servicios gubernamentales, ¿no? Que también exponen un poco un cambio de paradigma, ya que ya digamos que hay servicios de asistencia de inteligencia artificial personalizados, ¿no? Información relevante para los ciudadanos de forma personalizada sobre vencimientos de repente de servicios, vencimientos de documentos, de eventos, etcétera, en los que se está empleando esta inteligencia artificial y que ha generado en ese sentido un cambio de paradigma desde aquel viejo ya gobierno electrónico donde uno entraba a la página y, bueno, cargaba los datos, ¿no?
Esto lo acompaña Corea, o desde el Estado se acompaña con otras políticas, además, tratando de poner el foco en la seguridad de la información, en los datos personales, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros países en el 2020 en sancionar una ley marco sobre inteligencia artificial que trabaja sobre la confiabilidad de estos servicios inteligentes, ¿no? De estos servicios que hacen uso de la inteligencia artificial. Y por último, para no deberles, me queda poco, pero para terminar eso que propuse al principio, este posicionamiento de Corea a nivel global, ¿no? La cooperación, la búsqueda de participación en una gobernanza global de la inteligencia artificial. Corea exhorta también a la búsqueda de la creación de un orden digital global, de prosperidad mutua, ¿no? Con algunos criterios éticos, y en ese sentido el presidente presentó una declaración de derechos digitales que pretende esto, ¿no? Una sociedad digital donde haya ciertos límites éticos, morales y que sea en beneficio de la comunidad global, para decirlo así, ¿no? Incluye la creación de una agencia internacional que establezca reglas de un orden, que busque ampliar la libertad, reducir la brecha también, ¿no? Y Seúl claramente busca liderar también en este marco con sus iniciativas, con estas iniciativas de avance, innovación y crecimiento, y también con otras, ¿no? Con muchos proyectos digitales. De hecho, Corea destina el 15% de su ayuda oficial para el desarrollo a proyectos digitales, ¿no? Forman parte también de esta estrategia completa, para decirlo así. Así que, para concluir, decirles que este ascenso, este posicionamiento de Corea como líder tecnológico global es, créanme, un caso fascinante de estudio y una fuente inagotable de lecciones, ¿no? Buenas y malas, de las que solo puedo presentarles muy poquito en esta ocasión. Que están, por supuesto, contextualizadas, pero que teniendo aún en cuenta las disparidades en los contextos históricos, tecnológicos, económicos, políticos, culturales, sociales, geopolíticos, también pueden servirnos a nosotros desde América Latina como, por lo menos, la observación de un campo de oportunidades, ¿no? De estas experiencias exitosas en algunos puntos, débiles en otro, a corregir. Así que eso es todo para atenerme al horario. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, doctora Baboleo, puntualísima. Y con pena no vamos a tener un espacio de preguntas, pese a lo sumamente interesante de las ideas que nos ha planteado la doctora. Ella nos cuenta que va a estar en el simposio, así que si tienen iniciativa o deseo de consultar más, pueden alcanzarla y hacerle llegar sus preguntas. Ahora seguimos con el programa. Vamos a dar inicio a la primera mesa del simposio titulada Corea y el mundo, perspectivas filosóficas, históricas y geopolíticas. Dado que tenemos que hacer un cambio en la mesa, volvemos en unos 5 minutos. Gracias.